Amigos, buenas noches. Como siempre digo, gracias a Dios, gracias a ustedes por la confianza en mí. Recuerde que hago análisis de mi conocimiento. Siempre digo también que no soy un gran académico ni gran historiador de la historia. Lo que hago lo hago empíricamente, analizo, leo, busco, investigo. Y los años que estuve en Cuba me sirvieron para ir estudiando y conociendo el castrismo desde adentro. Y he venido denunciando consecutivamente desde 2006 hasta la fecha todo al castrismo y a toda esta izquierda latinoamericana. Hoy quiero tocar dos puntos. El primer punto es la operación esta que sucedió en Venezuela, esta operación militar que fracasó. Y el segundo tema, si nos da tiempo, no quiero aburrirlos realmente, es el tema de mercenarios o esclavos y mercenarios de los cubanos, del personal técnico, del personal profesional militar cubano que presta servicio fuera de Cuba, que ha prestado servicio fuera de Cuba por muchos años. Ahora, ¿qué vamos a tocar el tema de lo de Venezuela? Algo que yo no compro. Carlos, ¿por qué no compras esto? Bueno, este tema que hay un americano ahí por el medio metido, uno, dos americanos, no sé cuántos americanos hay. Yo no la compro, sencillamente. Porque tenemos que ir hacia atrás, tenemos que ir a buscar la historia, tenemos que ir viendo cómo se manifiesta o cómo actúa el castrismo, el castrochavismo, la inteligencia cubana, que es realmente la que opera en Venezuela. ¿Qué sucede? Bueno, que estos americanos, unos americanos con unos venezolanos, intervienen ahí, hacen una operación militar y los agarran, y ahora están agarrados, y ya como sabe la propaganda castrochavista, echándole la culpa a los Estados Unidos, al gobierno norteamericano, que quiere desestabilizar al gobierno dictatorial de Maduro. Pero vamos a ir hacia atrás. ¿Qué sucedió años atrás en Cuba y los Estados Unidos? Bueno, en los Estados Unidos había estaban presos unos espías cubanos que trabajaban para la inteligencia cubana. Estos espías en total eran 16 espías. De los 16 espías, que nunca Castro ha hablado de eso, que eran más espías, pero espías, estos sí pactaron con el gobierno, colaboraron con el gobierno norteamericano, con las agencias de inteligencia americanas, y estos 5 sí se quedaron presos. Y a raíz de estos 5 que están presos en los Estados Unidos, la dictadura cubana inició una batalla por el regreso de estos 5 espías. Ahora, ¿qué sucede? A Cuba la visitaba un americano judío que entraba en Cuba según los partes de inteligencia y los partes de la dictadura cubana, que este judío llamado Alan Gross iba a Cuba y entraba a equipos satelitales y computadoras para la oposición en Cuba, haciendo trabajos subversivos en Cuba. ¿Qué sucede? Que después de varias veces de este señor entrar a Cuba, muy extrañamente, cae preso en Cuba. Pero sucede que ningún opositor, yo todavía no conozco un opositor que diga, yo tengo los equipos que este señor entraba a Cuba. Algo muy misterioso. Entonces, ya este señor, al caer preso en Cuba, empieza una maquinaria propagandística y una maquinaria de comunicación alrededor de esto, de las televisoras y la prensa norteamericana, que sabemos las tendencias de esta prensa norteamericana, tendencias a la izquierda, comenzaron una batalla y comenzaron a hablar del señor Alan Gross. Este señor le echaron una condena en Cuba, creo que de 15 años o 20 años, por hacer trabajo de espionaje en Cuba. Pero sucede que este señor se volvió una ficha de canje para la dictadura cubana. La administración de Obama empieza unas conversaciones secretas con la dictadura cubana en Canadá. ¿Quién presidía estas conversaciones? Bueno, estas conversaciones las presidía el coronel Alejandro Castro Espín, hijo del general en ejército Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista Cubano. El coronel Alejandro Castro Espín en estas conversaciones con la administración Obama demostró sus dotes de buen negociador y llevó a la mesa de negociaciones la liberación de los 5 espías por el intercambio con Alan Gross y un agente
de la CIA cubano que trabajaba en el Ministerio del Interior cubano, en la contrainteligencia que pasaba información a los Estados Unidos. Y en esos puntos también estaba suavizar las medidas de la administración de los Estados Unidos hacia Cuba, el relajamiento del embargo. Comienzan estas conversaciones ocultas en Canadá y este señor, el coronel Alejandro Castro Espín, por encima del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y por encima de todas las relaciones exteriores, es el que lleva la voz cantante en estas negociaciones. La segunda era Josefina Vidal, la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba y directora del Departamento de América del Norte, una conocedora muy bien de los Estados Unidos y Canadá. Pues bueno, por los Estados Unidos, una señora, que no recuerdo su nombre, que era la que atendía América Latina para la Secretaría de Estado, y varios personajes del gobierno de Obama llevaron estas conversaciones hasta que llegó el día de que vino la apertura de las relaciones entre los dos países y la liberación de los 5 espías y la liberación de Alan Gross, este contratista norteamericano, y el espía cubano que estaba en Cuba. Y para Estados Unidos y para allá. La dictadura cubana le salió bien todo esto. Ahora, ¿qué sucede? Maduro, el gobierno madurista asesino y fascista, recuerden que él tiene 2 sobrinos presos en los Estados Unidos, en las cárceles de Nueva York, por tráfico de droga. Maduro está tratando de que los Estados Unidos libere a estos 2 sobrinos de él, juzgados en cárceles, juzgados en tribunales norteamericanos por tráfico de cocaína. Ahora, resulta ser que en este juego de guerrita hay un americano metido. No sé si es 1 o 2 americanos metidos. Que Maduro los tiene presos. ¿Y cuál es el fin? El fin es canjear a estos norteamericanos por los sobrinos de Maduro que están presos aquí en Nueva York. Lo mismo que hizo Cuba con Alan Gross. Porque todavía hay que investigar qué pasó con este contratista, que ellos no lo pararon desde el primer momento que él visitaba Cuba a llevar estos aparatos a Cuba. Y resulta ser, después que Alan Gross es liberado, empieza a hacer declaraciones en Estados Unidos. Fíjense esto, las cosas que suceden, que nada sucede por gusto. Todo tiene un porqué. Pues Alan Gross pide el fin del embargo de los Estados Unidos hacia Cuba y el mejoramiento de las relaciones, entre Cuba y Estados Unidos. Imagínense usted, un hombre que estuvo preso en Cuba, según él, torturado por los servicios de espionaje cubano, torturado, perdió hasta los dientes en Cuba, bajó mucho de peso. Ahora este hombre, que está libre en los Estados Unidos, que quería ayudar a la oposición, según él, ahora él hace declaraciones de los Estados Unidos que hay que mejorar las relaciones con Cuba y que Cuba es un país muy bueno, que tiene un gobierno solidario con su pueblo y toda esta baba. Qué casualidad, ¿no? ¿A quién pretendieron engañar? ¿A quién pretendieron engañar estos tipos? Y Maduro parece que quiere hacer lo mismo. Ahora, lo que pasa es que Maduro se ha topado con algo muy difícil, con un muro de contención, que es el gobierno del presidente Donald Trump, que ha apretado al gobierno, a este dictador Maduro. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que con esta acción militar, esta incursión militar en Venezuela, ese punto, el regreso de el regreso de los sobrinos de Maduro y la detención de Juan Guaidó y de algunos cabecillas de la oposición venezolana. Que para mí, para Carlos Calvo, la única opositora con voz en Venezuela, la única opositora verdadera en Venezuela, es la señorita o la señora María Corina Machado. Sucede que en Venezuela la oposición al mando de Juan Guaidó ha recibido mucho dinero, o sea que tiene mucho dinero.
Y esto ha tenido consecuencias no muy buenas para la lucha en Venezuela. Porque mucho dinero ha acomodado a esta oposición, que para mí le ha hecho el juego al régimen de Maduro. Entonces, yo no la compro. El fin es este: traer a los sobrinos de Maduro, como hizo Cuba con Alan Gross. Ya están los 5 espías en Cuba, Alan Gross en los Estados Unidos, libre, haciendo declaraciones a favor del castrismo. Increíble. Ahora, el segundo punto que quiero tocar es esclavo o mercenario. Fidel Castro, siempre un hombre muy conocedor de este tercer mundo, él se daba cuenta y se dio cuenta inmediatamente que él tenía que preparar una mano de obra calificada. Una mano de obra calificada que impactara en el tercer mundo y que pudiera ser rentable para la economía personal del castrismo. Y Fidel empezó a desarrollar lo que era la escuela de medicina en Cuba. Increíble la cantidad de personas, muchachos que empezaron a entrar a la escuela de medicina en Cuba. Desarrolló el polo científico. Él estaba atrás de la ciencia. Yo recuerdo que por allá por el CENI estaba aquel letrero que decía: el futuro de Cuba será de hombres ciencias. Bueno, Fidel Castro tenía que preparar esta mano de obra para que esta mano de obra le fuera rentable. Pero no solamente en la parte civil. Fidel Castro preparó una mano de obra militar. Y en el 1975, el 10 de noviembre de 1975, a pedido de Agustino Neto, dirigente del MPLA en Angola, apoyado por la Unión Soviética, pidió la ayuda del castrocomunismo para que Castro lo ayudara a evitar la toma de Luanda por las tropas de la UNITA, Zaire y la Fuerza Nacional de Liberación, la Fuerza de Liberación Nacional de Angola. Todas estas opuestas a el MPLA. Y la UNITA de Savimbi apoyada por la China comunista. Yo siempre he dicho que esto fue una guerra entre comunistas por los recursos que maneja el país de Angola. China y la Unión Soviética discutiéndose Angola, el sur de África. Muy importante, muchos recursos naturales ahí. Y comenzó esta guerra. Fidel Castro mandó a un grupo de militares de las tropas especiales cubanas, vestidos de civil, hacia Luanda para ayudar al MPLA. Y posteriormente mandó a la División 50 y a la División de Occidente, la más grande de Occidente, la más grande del país, la 3265 o la 3260, no recuerdo ese número, los mandó para que intervinieran y apoyaran al MPLA, intervinieran en Angola. Pues el hoy general de Cuerpo de Ejército Espinosa salió con las primeras fuerzas de cubanos a combatir en Angola. Y ahí se mantuvo Cuba por largos 16 años, donde pasaron alrededor de 337,000 cubanos a combatir en Angola. 333,000 cubanos. Cubanos jóvenes que fueron entrenados para esta guerra de Angola. Ahora, ¿fueron gratis? No, no fueron gratis. Estas cosas hay que decirlas. Y denuncias e investigaciones que han hecho algunos militares cubanos de las Fuerzas Armadas cubanas, de finanzas del Ministerio de las Fuerzas Armadas del MINFAR, reportaban que los servicios por los médicos cubanos, por las tropas cubanas en Angola, oscilaban entre 300 y 600 millones de dólares al año,
Estamos hablando de 4.000 millones a 9.000 millones de dólares que Cuba recibió del gobierno angolano por estacionar sus tropas ahí y ayudar al gobierno del MPLA. Donde después de la muerte de Agustino Neto, este gobierno fue ocupado por un hombre de Moscú y de La Habana, un hombre que estaba salvaguardado por las Fuerzas Armadas cubanas, que venía de la juventud del MPLA, un hombre que estudió en la Unión Soviética, en Azerbaiyán, ingeniero José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos era el jefe o el presidente de los militantes del MPLA. José Eduardo dos Santos ocupa la presidencia de Angola después de la muerte de Agustino Neto, impuesta por Moscú y por La Habana. Por encima de algunos líderes del MPLA, líderes que venían en esta lucha con Agustino Neto de tiempo, pues Cuba le impuso a su hombre ahí y Moscú, que es el corrupto de José Eduardo dos Santos, que se mantuvo por muchos años muchos años en la presidencia del país, dominando la vida política y económica de Angola, donde se corrompió a media Angola, y su hija, que estaba al frente de la empresa petrolera más grande del país, o la única, Senagol, era la mujer más rica de Angola. Pues Cuba estaba apoyando al gobierno de un corrupto. Un gobierno de un corrupto que le pagaba $2.000 mensuales por soldados cubanos. Además, Cuba desarrolló negocios millonarios ahí, manejado por oficiales de las Fuerzas Armadas, tráfico de marfil, diamantes, madera preciosa. Recuerdo que había un marfil por ahí por Punto Cero que Ochoa llevó de regalo ahí a Punto Cero a la compañera Dalia Soto del Valle, que cuando empezó la causa mandaron a sacar el marfil los marfiles esos que Ochoa había regalado de Punto Cero. Los oficiales cubanos mal pagados, pero la cúpula de generales y altos oficiales cubanos ahí sí hacían negocios con diamantes, con todas estas cosas en Angola, y sí viajaban muy seguidos a Cuba, mientras los soldados cubanos estaban 3 años ahí metidos sin ir a Cuba. Y cuando regresaban a Cuba, muchos de ellos regresaban sin casa y sin nada, porque el dinero que tenían no les alcanzaba. Ahora, en esta guerra en Angola, donde murieron alrededor de 10.000 cubanos, muchos murieron por fuego amigo, por fuego cruzado, muchos murieron por la inexperiencia de algunos de operar los armamentos, murieron muchos accidentados y murieron en combates. Sucede que los oficiales cubanos ahí daban unos partes a Cuba diciendo que dentro de las fuerzas del MPLA, del ejército de los revolucionarios angolanos, a los que ellos apoyaban del gobierno angolano, por el día eran amigos y por la noche eran traidores. Por la noche vendían y le decían a Lunita la oposición de tropas cubanas, donde se emboscaron en muchas ocasiones a los cubanos en Angola y murieron muchos cubanos gracias a la traición de estos tipos de las Fuerzas Armadas angolanas. Varios generales pasaron por las guerras de Angola, pero el que más se mantuvo fue el general Ochoa. Muchos generales pasaron por esa guerra. Un general fue Tomaseviche, uno de los estrategas militares que estuvo cerca de agarrar a Savimbi. El general hoy de Cuerpo de Ejército Espinosa fue el primer oficial de alto rango en Cuba que sufrió heridas graves en Angola, donde su caravana pisó una mina y él tuvo que ir para Cuba. Tuvieron que mandarle un avión hacia Cuba urgente a atender al oficial Espinosa, hoy uno de los héroes de la República de Cuba y general de Cuerpo de Ejército. Pues pasaron por ahí muchos generales. Hubo muchas personas muertas en esta guerra de Angola, donde civiles morían bajo las balas cubanas.
Esto trajo como consecuencia que muchos oficiales y soldados cubanos enfermaran de los nervios. A ver lo que estaba sucediendo frente a su vista. Ver la cantidad de muertos y compañeros de ellos muertos en combate. Fue una guerra desastrosa, pero fue una guerra que Cuba recibió millones de dólares. Estamos hablando que en los 16 años que Cuba estuvo ahí reemplazada, estacionada en Angola, recibió más de 9.500 millones de dólares. Increíble. También fue personal civil, maestros, ingenieros civiles, arquitectos, que fueron muertos en emboscadas en esta guerra en Angola. Ahora, Fidel Castro mandó a la Marina Mercante cubana a trasladar a las tropas cubanas que salían desde La Habana, desde Cuba, hacia Angola. La flota mercante cubana hacia Angola. Una flota que estaba para mover las importaciones y las exportaciones hacia Cuba y desde Cuba. Increíble. Iban los cubanos guardados en las bodegas de los barcos mercantes hacia Angola. Cuando pasaban por Islas Canarias, se le gritaban desde Islas Canarias mercenarios. Amigo, si tú vas en misión al extranjero, eso que ellos critican tanto, que si uno que lucha contra el castrismo, a los opositores cubanos los tildan de mercenarios, ¿qué diríamos entonces? Que a estos cubanos, a estas Fuerzas Armadas les pagaban $2.000 por guardias. ¿No son mercenarios o no son mercenarios? Son mercenarios. 16 años metidos en Angola a $2.000 mensuales, imagínense ustedes. Al año estaban agarrando 600 millones de dólares. Eran 337.600 cubanos metidos en la guerra, metidos en Angola. Ocupando la República de Angola. Yo le pregunto a los defensores del socialismo, a los defensores del castrismo, ¿cómo se llama eso? Se llama ser mercenarios. Tropas cubanas mercenarias. Tropas cubanas que estaban ahí donde murieron miles de cubanos. 10.000 cubanos en estas luchas. 10.000 hogares en Cuba quedaron enlutados completamente. Y muchos enfermos o heridos en combate iban a Cuba en las bodegas de los barcos mercantes, sin condición. Muchos enfermos de paludismo, malaria, poniendo en riesgo la vida también de los oficiales, tripulantes de los mercantes, de los barcos mercantes. Entonces, en esas bodegas, sin condición, a los combatientes que ellos mandaron a luchar en Angola, venían en las bodegas angolanas, de los barcos mercantes sin condiciones. Muchos morían antes de llegar a Cuba por esta irresponsabilidad de esta cúpula que desgobierna la patria. Entonces, ahora, pero los oficiales grandes que caían heridos, como el hijo del general Raúl Castro, ese perdió un ojo en Angola por mala maniobra en un lanzacohete. Bueno, a ese sí se lo llevaron en avión para Cuba. Creo que primero lo llevaron a un país europeo y después lo llevaron para Cuba a atenderse su ojo, a ver si se lo podían salvar. Pero ellos sí pueden porque ellos son de la cúpula del poder. Pero ¿quién traficaba los marfiles? ¿Quién traficaba con droga, con diamantes? Eran los generales cubanos. Con madera preciosa eran los generales cubanos. ¿Quién creó, ante la vista de Fidel Castro y de Raúl Castro? ¿Quién creó? No te vayas. ¿Quién creó de la vista de Fidel y de Raúl el batallón de mujeres femeninos ahí en la autopista del Mediodía, ahí en la Coronela? ¿Quién lo creó? Bueno, los generales cubanos o las Fuerzas Armadas cubanas, con siendo el ministro, el general Raúl Castro. ¿Cómo Raúl Castro no sabía que ahí había un batallón que iba a servir las muchachas para cumplir los deseos sexuales a los generales?
No lo sabía Raúl Castro, porque esa unidad por ahí pasaba Raúl Castro y por ahí pasaba Fidel de vez en cuando. Ellos no sabían como comandante en jefe de la Fuerza Armada y ministro el otro que existía este batallón. ¿Y qué es mentira lo que estoy diciendo? No, no es mentira. ¿Recuerdan ustedes al actor Julito el Pescador? Aquel famoso serial de Julito el Pescador. Bueno, pues Julito el Pescador, su hija, este tipo, René de la Cruz, no me acuerdo cómo se llama él, su hija fue una de las que habló en la causa 1 a la contrainteligencia militar, que ellas servían como sexo servidoras en Angola para los grandes generales, las fiestas que se hacían en la Casa de la Misión, donde estaban muchos generales cubanos. No lo sabía Fidel, no lo sabía Raúl Castro. Es que esto es con el aparato de información de contrainteligencia que tiene este país y que ellos mismos crearon y que ellos dominaban sobre ese aparato de contrainteligencia. Pues señores, ahí estaban los mercenarios cubanos. Pero también Cuba, en años posteriores, a través de la UNECA, que estaba al frente, Levi Farah, Cuba mandó a constructores de la UNECA a construir las carreteras en Irak. Sí, Cuba construyó las carreteras en Irak. Cuba apoyaba a Irak, que estaba en bronca con Irán. Y mientras estaban tirándose tiro, Irán e Irak, había el gobierno cubano apoyaba al Irak de Saddam Hussein, que fue operado por el señor doctor o profesor Álvarez Cambra, que le pagó mucho dinero al señor Álvarez Cambra por hacer caminar al señor Saddam Hussein. Entonces Cuba también empezó a recibir dinero. Fidel Castro creó la UNECA, Unión Nacional Constructores del Caribe, para construir las carreteras en Irak. Fueron los mismos que construyeron en Granada, que estaban construyendo el aeropuerto de Granada, que después fue invadido en el gobierno de Riga por la División 82. Ahora Cuba apoyaba a Irak y ahora tiene las mejores relaciones con Irán. Es increíble la política. La política es el arte de mentir. Y en esto siempre los Castro embolsillándose de dinero, porque empezaron a crear manos de obras rentables para su bolsillo. Y nos fuimos convirtiéndonos, se fueron convirtiendo el ejército cubano, se fue convirtiendo los profesionales cubanos, ese capital humano se fue convirtiendo en mercenario y en esclavo del castrismo a lo largo y ancho de estos 61 años. Bueno, el señor Álvarez Cambra tiene una clínica privada en París, en Francia, donde él recibe mucho dinero por hacer en esta clínica, él recibe mucho dinero. ¿Y quién es esa clínica? Bueno, es de Castro y de Álvarez Cambra. Me imagino que la viuda de Castro se haya quedado con él con la mitad de las acciones. Estas son las cosas que hay que decir. Ahora, cuando tú ves la cantidad de médicos que se gradúan en Cuba en proporción de la cantidad de habitantes, pues muchísimos médicos. ¿Pero para qué? Para exportar a estos médicos cubanos. Para sacarle dinero al conocimiento de estos médicos cubanos que merecen todo el aplauso del mundo. Hoy todos los médicos, no los cubanos, los médicos del mundo que están en la primera línea de combate frente a esta pandemia. Porque no solamente son los médicos cubanos, no son los médicos del mundo entero que están haciendo esto. Ahora Cuba ha regado médicos por el mundo entero, recibiendo mucho dinero por esta mano de obra, por este capital humano, preparado por el castrismo. A ver, ¿cuánto dinero se le da a Cuba, obtiene Cuba, por las misiones de médicos? Señores, ¿cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto dinero recibió Cuba de Angola? 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares. Estamos hablando de 9 billones de dólares. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está ese dinero que no se ha visto en el desarrollo del país? No se ha visto en las mejoras de las mismas Fuerzas Armadas cubanas, de los oficiales de las Fuerzas Armadas cubanas, de atender a las familias de esos que combatieron en esa guerra. Atender a esos veteranos que hoy en Cuba tienen secuelas de esa guerra, que están
sumidos en el alcohol, vinieron muchos con una depresión permanente. Y Cuba no ha agarrado eso para atender a estos combatientes. Ahí vimos en un documental una señora de la raza negra en el oriente cubano que vivía en una choza donde su marido fue de los primeros que fue a Angola, que su hijo también participó en las guerras de Angola en África. Y señores, ¿cómo vive esta señora? Que el gobierno no fue capaz y no ha sido capaz de atender a estas familias que dieron su vida y dieron el paso adelante por las locuras de Fidel Castro y hoy han sido olvidados en lo más oscuro de la patria. Por esa gente estamos abogando nosotros. A eso estamos denunciando nosotros. Aunque muchos se molesten, aunque muchos me ataquen por la red y por aquí por mi página, por mi canal, que me digan que si no sé hablar, que si esto, esos son los que les molesta. Porque les estamos diciendo la verdad. Les estamos sacando sus mentiras a flote. Porque en esta guerra, las redes sociales, ellos la perdieron totalmente. La tienen perdida, amigos. La tienen perdida. Entonces, 9.000 millones de dólares. Médicos cubanos regados en el mundo. Yo recuerdo, amigos, de este capítulo de Angola, la cosa más falsa y más triste que hizo el castrismo fue con la operación de regreso de los muertos en Angola, donde se empezaron a repatriar nuestros muertos enterrados ahí en Angola, donde se mezcló también a cubanos muertos en diferentes países de África, los llevaron para ahí, los llevaron para La Habana. Y se creó por los comités militares de los municipios, a través de la orden de la fuerza del Ministerio de las Fuerzas Armadas, hacer unos homenajes con cajas de muertos y todo, y con la bandera por arriba y con la foto de los combatientes que habían muerto en Angola. Se denunció por el personal que tenía la logística y que estaba en la logística esta. Fíjense, personal de ellos mismos empezaron a denunciar que en las cajas de muertos no había un huesito, dos cosas, en muchas no había nada. Yo recuerdo, bájale un poquito, que en la casa número 18, cuando ya iba a ser el acto oficial en el Cacahual, estábamos en la casa número 18 del Laguito, una supermansión donde estaba José Eduardo dos Santos, este corrupto, que fue invitado al acto, y Fidel se molestó mucho porque cuando Fidel llegó ahí, este corrupto, esto está ahí, esta historia la tengo yo, ¿ok? Fidel llegó a la casa número 17 del Laguito, donde estaba el presidente de Angola corrupto, José Eduardo dos Santos, para asistir a los actos de enterrar a nuestros muertos caídos en Angola. Pues este señor se levantó tardísimo y Fidel Castro estuvo esperando 1 hora ahí afuera. Que me desmientan si es verdad. Nos molestamos, todos los que estábamos ahí nos molestamos porque este corrupto, que tenía que ser el primero en rendirle pleitesía a los cubanos, porque dieron la vida a miles de cubanos ahí para defender a este corrupto que se hizo más rico cada día en Angola y llevó a la pobreza extrema a Angola, y su familia se hizo más rica, al igual que la familia Castro. Pues este hombre llegó tarde, se levantó tarde. Por eso fue que comenzó tarde el acto en el Cacahual. Civiles, maestros murieron en Angola. Pero no solamente Cuba participó en Angola. Cuba participó en Mozambique,